todos y a todas, hoy les voy a hablar sobre un famoso parque de béisbol que hizo fama mundial y que puso en alto el nombre de nuestra ciudad. El talentoso Parque Alejadores de Béisbol de Tampico, Tamaulipas llegó a ser historia y fama mundial, ya que en él atravesaban las vías el tren, parando el juego momentáneamente. Cuando transitaba la locomotora era un hecho inédito en todo el mundo, ya que en ningún lugar del mundo sucedía eso, porque ni lloviendo y ni nevando se suspende una serie mundial. Fue construido en la Isleta Pérez, en la zona portuaria sobre la calle Díaz Mirón, al final de la calle Comercio. El parque fue inaugurado el domingo 16 de octubre de 1927, haciendo la presentación de las famosas novenas San Antonio y Alejadores, con dos encuentros, el primero a las 10 de la mañana y el segundo a las 3 de la tarde. No tenía nada extraordinario en su diseño, ya que era de madera, pequeño, modesto y feo. Sin embargo, su mayor particularidad fue que se construyó justamente en la zona portuaria, donde el frenesí de las maniobras de carga y descarga y el ir y venir de los trenes era imparable. El parque resultó incómodo para el juego, pero eso quedó en el olvido cuando el equipo Alejadores ingresó a la Liga Mexicana en 1934, siendo visitado desde entonces por equipos del resto del país. Este parque de madera fue demolido poco después de la inundación de 1955, cuando pegó el ciclón Hilda, que lo dejó semidestruido, y en su lugar se erigió otro de concreto. En el año de 1944 fue contratado un cubano que hizo 2 veces campeón a los Alejadores de Tampico como entrenador, Armando Marzans. Los seguidores del equipo, como don Armando González Ostinger, desconfiaron de aquel cubano, y sin embargo nos dio 2 campeonatos de manera consecutiva en 1945 y 1946. En ese entonces rendía victoria a los jugadores de talla famosa como Ángel Castro, Cochuila, Valenzuela, Santos Amaro, Lonnie Somers, Lázaro Media y Barney Cernel. Pasaron 25 años para que el béisbol volviera a Tampico, al comprar la franquicia de los Broncos de Reynosa, Nicolás Conabatí, y traerla al puerto con Miguel Sotelo al frente, pero como buen operador Conabatí logró construir un nuevo parque de concreto y el intercambio de año, trayendo a Héctor Espino, Rigoberto Mena, Salvador Bullanga y otros. Pasaron 4 años y también los jugadores y managers para que los Alejadores lograran su tercer título en la historia, después de que los hermanos Sergio y Martín Calderón, junto con Max Stein, asesorados por Salvador Castro, negociaran la franquicia con Abatí, reforzando con el ídolo Joe Pete Ronero, Francisco Maitorena, Rodolfo Vallejano como lanzadores, apoyados por Héctor Espino, Charlie Howard, Cabonero López y entre otros. La contratación del manager Benjamín Papelero Valenzuela en 1975 ríe frutos, y manejando al lado de Gerardo Naro y Nicolás Cárdenas logran el título, venciendo primero en playoff a Unión Laguna y Sultanes de Monterrey y al Córdoba en 5 juegos de la serie final para coronarse por tercera vez. Otra del recuerdo que también hizo historia del Parque Alejadores: había una cosa detrás del jardín derecho. Los dueños del inmueble aprovecharon el anexo y cobraron de la entrada aquellos aficionados que querían presenciar los partidos. Además, servían comidas y bebidas distintas a las que se podían encontrar en el graderío. Dentro del parque, sobre las gradas, había una persona que vendía su producto hizo fama mundial. También le llamaban el Dorado Salao. Vendía cacahuates y vendía su bolsita del buen tamaño a 3 por $1. Hasta le hicieron cancionada más. Ganaban los Alejadores y regalaba su producto a los aficionados aventándolo como confeti. Estaba en medio de los muelles de carga, por eso a ese parque la vía del tren le atravesaba los jardines, y cuando las locomotoras anunciaban su paso, el partido se suspendía de momento. El mismo Ripley, aunque usted no lo crea, registró tan bizarra situación entre sus millares de historias inconcebibles.
Ese parque, que ya no existe más desde 1980, era uno de los escenarios mágicos de la historia del béisbol mexicano y fue la casa de los Alijadores, un equipo que se atrevió a poner parteaguas en los almanaques. El Palmares tiene 3 epicentros de pasión. Fueron campeones en 1945 tras derrotar a los Tecolotes de Nuevo Laredo. En 1946 en contra de los Diablos Rojos y en 1975 con una leyenda como Héctor Espino jugando para ellos, vencieron a los Cafeteros de Córdoba. Se vivieron grandes tardes y noches de gloria para el béisbol local, en las que naturalmente vibraron las almas de muchos hombres, mujeres y niños amantes de este juego. La mayoría de Tampico y Ciudad Madero y la región, unidos al grito de play ball, las multitudes beisboleras pudieron conocer a jugadores famosos, geniales, cronistas de radio, entrenadores y umpires. Uno de los momentos más emotivos los vivió la afición del béisbol aquel 28 de agosto de 1975, en el que Alijadores, dirigido por Benjamín Papelero del Valenzuela, superó en el quinto juego a los Cafeteros de Córdoba, contando con luminarias de talla de un Héctor Espino, el serpentinero Joe Padua y más estrellas que hicieron de nuestra ciudad en aquel momento del epicentro beisbolero de nuestro país. En ese quinto juego se desató la locura y entre la afición al llamado rey de los deportes. También la locomotora del ferrocarril hizo acto de presencia para ser partícipe del último título beisbolero a nivel profesional de nuestra zona en la Liga Mexicana. En 1980 viene la tristeza y nostalgia al desaparecer el equipo y el parque para siempre, quedando solo los recuerdos de esta historia. De ese parque, tal vez con el mundo por donde pasaba el tren, pasando los años entre los 80s al 2000, el legendario terreno de la isleta fue ocupado por bodegas destinadas al almacenamiento de la carga de los barcos que atracan en el muelle porteño. Sobre información y noticias más recientes, ninguna habla del legendario equipo ni de su parque, pero sí de un pleito sindical entre trabajadores del puerto del Gremio Unido de Alijadores de Tampico, que se encargaban de descargar los grandes buques que entran al puerto. Y en mi recorrido encontré que la zona industrial de la isleta Pérez está en el olvido y en donde alguna vez estuvo el parque. Está por la parte de enfrente, totalmente cerrado y bordeado sobre la calle Díaz Mirón. Solamente se alcanzan a ver los que alguna vez fueron los reflectores del parque. Seguí mi recorrido sobre las calles Avenida Monterrey y Héroes de Nacosari, intentando entrar a él sobre el paso Casablanca, y lo logré, apreciando lo que alguna vez fue este. Encontré simplemente en él plantas creciendo, monte pequeño, cajas de los reflectores destruidos y oxidadas, 2 bodegas en el olvido y partes de las que alguna vez fueron las vías que atravesaban en él. También logré entrevistar a 2 personas que me dieron algunos relatos sobre este. Un señor que fue mi guía para llegar al terreno y a un velador que cuida del parque. Supe que el parque Alijadores había sido fundado por Isauro Alfaro Otero y el paso está totalmente prohibido, ya que eran órdenes estrictas sobre todo a los turistas. Corrí con suerte, ya que le hablé sobre mi proyecto y me dejó ingresar hasta un poco menos de la mitad de lo que antes fue un lugar donde se vivieron grandes hazañas mundiales.